Vamos a hablar de otro caso que también nos llamó la atención y tú como psicóloga, como experta nos vas a poder ayudar. Rita Díaz, nuestra compañera, también nos va a acompañar en este caso de Tito Fernández, el temucano que se entrega a la justicia de Puerto Montt, y esto es porque se había emitido una orden de detención porque él no se habría presentado a una audiencia preparatoria del juicio oral, ¿no, Rita? Exactamente, Toti. Él estaba citado este lunes para esta audiencia de preparación del juicio oral. No se presentó y fue entonces donde se emite entonces esta orden de detención, lo que termina finalmente con él entregándose a la justicia en Puerto Montt. Recordemos que está siendo acusado por violación y abuso sexual de delitos cometidos entre el 2010 y el 2016 por 3 mujeres, y en esos casos el Ministerio Público estaba pidiendo por separado 12, 10 y 12 años, en total 34 años, ¿verdad?, de cárcel, pero vamos a ver qué sucede de ahora en más, ¿verdad?, cuando ya él se entrega a la justicia. Recordemos también que esta historia la conocemos hace ya bastante tiempo, cuando se hace esta denuncia y las mujeres lo acusan de haber abusado de su posición de líder en este grupo. Ahora, él no niega las relaciones sexuales, ¿verdad? Él dice que existieron, pero que fueron consentidas, algo que es lo que va en contra con la palabra y la denuncia que hacen estas 3 víctimas que finalmente alzan la voz y que termina entonces con todo este juicio en contra de Tito Fernández. El lunes iba a realizar la audiencia de preparación del juicio oral, donde, como sabemos, iban a presentar las pruebas, los testigos y todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con este caso para poder finalmente dar una sentencia. No se pudo realizar porque no se presentó. Vamos a ver entonces para cuándo entonces queda fijada esta nueva fecha de audiencia de preparación de juicio oral. Sí, vamos a revisar una nota y después hay varias preguntas que les queremos hacer a Joana, particularmente de esta famosa, este Centro Integral de Estudios Metafísicos. Las mujeres acusan que se encontraban en una etapa de vulnerabilidad emocional muy grande en su vida cuando fueron, según ellas, abusadas por Tito Fernández. Vamos a escuchar parte de estas declaraciones, veamos la nota y luego lo comentamos. El matrimonio es igual que un cuadro de Picasso. Tú puedes entenderlo o no, te puede gustar o no, pero nadie puede negar que es una obra de arte. Con estas palabras, en 2018, Luz Rivera salió a defender a su esposo y matrimonio con el cantautor nacional conocido como Tito Fernández. Tiempo después, él también entregaba su versión sobre las acusaciones que surgían. Bueno, eso mismo pienso yo, que no ha sido violado a nadie. Eso es todo, ¿no? Son relaciones consensuadas, humanas, entre seres adultos. De eso han pasado casi 2 años. De hecho, ayer cerca de las 8 de la mañana llegó hasta el juzgado de Temuco en compañía de su hija y esposa para entregarse a la justicia, tras una orden de detención en su contra. Entonces dejaron a mi papá con la medida cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno, cosa con la que no tenemos ningún problema. Abuso sexual y violación son los delitos que arrastra Humberto Baeza Fernández, y quisieron que el pasado lunes el 7º Juzgado de Garantía de Santiago ordenara a la Brigada de Delitos Sexuales su aprehensión. Y eso además da herramientas, ¿no es cierto?, al Ministerio Público incluso para tener un elemento para poder pedir una futura prisión preventiva. Por segunda vez el apodado temucano no se presentó en audiencia. La agendada para el 13 de diciembre era para la preparación del juicio oral en su contra. Esta vez, por mala comunicación entre los abogados, no tuvimos acceso al link de Zoom por el que se realizan las audiencias, y es el acusado el que tiene que pagar de alguna manera ese error. Corría el año 2018, cuando un reportaje publicado por The Clinic revelaba las historias de 3 mujeres con Tito Fernández. Ellas expresaron esta necesidad de querer contar los hechos públicamente, según ellas mismas me han dicho, porque sienten que esto le puede pasar a cualquier mujer. Días antes, la edición domingo de La Tercera titulaba un artículo con la frase "El temucano en la mira del CERNAMEC". Ya en ese entonces se le acusaba de abusador. No es una secta, es una agrupación de estudios donde había que poner un pensamiento positivo en la cabeza todos los días. Todo habría comenzado en 2010, cuando el cantante formó un grupo espiritual en el Centro Integral de Estudios Metafísicos. Que lo conoció en ese entonces fue Marcela Muñoz.
algunos ejercicios que a mí nunca me parecieron del todo sanos, por así decirlo. Bueno, mirarse al espejo, qué sé yo, con unas velas encendidas, unos inciensos. No se les exigía nada, no había ninguna exigencia de indumentaria, de nada. Habían algunas sugerencias, que es diferente a una exigencia. Que una mujer debía ir vestida de mujer, digamos. Prácticas que en otros integrantes del grupo se habrían convertido en abuso sexual. Nosotros mantuvimos relaciones sexuales consentidas. A quien tengo que darle explicaciones yo, y ya se las di, es a mi señora. Lo que él me dijo en el año 2009, 2010, no me acuerdo, mijita, entonces yo puedo hacer esto por fuera. Yo le dije, ningún problema. En la actualidad, Tito Fernández fue formalizado el pasado 29 de julio. Se va a acceder a la petición del Ministerio Público, en la cual se abre la parte brillante en torno a tratar la prisión preventiva de imputados tomándose en esta etapa procesal. Se tienen por acreditado en mérito entonces la declaración de las 3 víctimas. El 6 de agosto, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar. Ayer, el tribunal, a petición de la Fiscalía, resolvió imponer al folclorista las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario. Mi papá está súper delicado de salud, por lo que tampoco estaba en nuestros planes que saliera de la casa, ni mucho menos del país. Pese a sus 79 años, el Ministerio Público solicitó una condena de 34, 12 por el primer caso, 10 por el segundo y otros 12 años por la tercera afectada. Son bastante altas porque son 2 delitos gravísimos en nuestro ordenamiento jurídico, cuáles son el abuso sexual y la violación, y en carácter de reiterado. Si bien la audiencia se aplazó para el próximo año, Humberto Baeza continúa asegurando que lo ocurrido fue consensuado. Había una relación amistosa, muy amistosa. Bueno, nos acompaña nuestra compañera Rita Díaz y también la psicóloga Joana Nahar para hablar a propósito de esta detención del temucano, a quien conocemos hace tantos años, ¿no? Pero que ahora está involucrado en este caso que es bastante delicado, una orden de detención por casos de violaciones y abuso sexual. Respecto a este Centro Integral de Estudios Metafísicos. Joana, con tu experiencia, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué tipo o qué personalidad, qué carácter hay detrás de un hombre así, sobre todo considerando el peso de estas acusaciones? A ver, es súper complicado como diagnosticar, pero sí hay cosas que uno nota y que tienen que ver un poco, a mí me gusta hablar mucho más en términos que la gente entienda, que tiene que ver con la poca conciencia. O sea, si tú tienes un rol así, un poder, donde en el fondo tú eres un líder de un grupo, obviamente tus sugerencias no son sugerencias, ¿ya? Y eso es, cualquiera que pueda tener conciencia lo sabe. Cuando él habla como hay que venir vestida de mujer, ¿qué es eso? Y también hay un tema que se ve el machismo, ya que la mujer además... O sea, hay un aprovechamiento del rol como líder de este centro, digamos. Por supuesto, o sea, y muy respetuosamente, yo digo, cada uno hace dentro de su relación de pareja lo que quiera, pero cuando escuchamos a su señora también hay un tema, porque en el fondo que dentro de tu relación tú digas esas cosas no las haces conmigo, pero entonces yo te permito hacerlas por fuera, y hay un cero cuestionamiento de lo que pueda pasarle a estas otras mujeres también, porque aquí claramente vemos que la justicia está dando pasos, porque en términos de que a mujeres adultas pueda acusarse a alguien por violación, en este contexto es súper difícil, ¿verdad? Yo nunca lo había visto y creo que es muy importante que se abra estas posibilidades, porque a lo que están apelando es que ellas no estaban con la capacidad de oponer resistencia. Eso es como la parte que está permitiendo que esta acusación se haga, digamos. Entonces creo que ahí hay un avance súper importante, pero claro, verlo a él es en el fondo ver cómo justifica sus actos y cómo no tiene ni una conciencia, cómo no tiene o no quiere tener conciencia de cómo sus actos influyen en lo otro, y además de ver, y eso también es importante, cómo el poder
trastoca mucho, porque, a ver, a mí me gustaría separar, el tema de la metafísica es un tema súper bonito y es un tema que a muchas personas les ayuda y hay mucha gente que puede estar perdida y que esto lo ve casi como una cosa de religión, como una cosa muy espiritual. El problema es que aquí lo que se acusa es que se aprovechó ese tema, sobre todo por el contexto y por lo que significa lo metafísico, se aprovechó de ese tema para abusar primero espiritualmente y en segundo lugar sexualmente de mujeres, digamos, porque aquí es interesante marcar el punto de del consenso. Déjame preguntártelo, pero antes déjame darle la palabra a Rita para que nos cuente un poco, porque esta acusación es bien grave. Son 34 años lo que se piden si uno suma los 3 casos de las 3 mujeres, ¿no, Rita? Exactamente, 34 años, y lo decía también nuestra compañera Belén Sánchez en la nota, él ya tiene 79, o sea, de cumplirse con lo que está pidiendo el Ministerio Público, él prácticamente tendría que estar hasta los 100 años en la cárcel, lo pasadito, ¿verdad? Se nos confirma también que esta audiencia queda... Efectivamente, si es que fuera así, ¿verdad? Y también se nos confirma que esta audiencia quedó fijada ya para el próximo año, para el 16 de marzo a las 9. Ay, se nos pegó la Rita justo, 16 de marzo, bueno, después 16 de marzo, 9 de la mañana, ese era el dato que iba a entregar. Vamos a retomar la conversación con ella, pero, Joana, respecto a el consenso, que era la pregunta que tenía. ¿Cómo definimos qué es consensuado y qué no? Porque aquí me da la impresión de que, por lo que dicen las mujeres, es muy distinto ir a un motel con una persona donde se entiende que puede haber consenso, porque dicen que no fueron obligadas, pero si es que hay un abuso psicológico, donde las mujeres estaban, dicen, pasando por una etapa vulnerable emocionalmente y confiaban en él como líder, chuta, ahí el consenso no es lo mismo. Hay dos temas súper distintos. ¿Cómo se puede medir eso? Claro, lo que tú hablas en términos del consentimiento, hay ahí un tema que está viciado, ¿ya? O sea, cuando alguien depende emocionalmente de ti, cuando alguien está mal en su mira, y te lo digo yo que trabajo con personas que están muy mal emocionalmente, y hemos visto líderes de secta, o sea, cuando alguien está muy mal emocionalmente y encuentra a otra persona que la está escuchando, que la está apoyando, que le está dando cariño, obviamente si esa persona tiene rasgos, nuevamente volvemos, rasgos limítrofes, borderline o rasgos psicopáticos, es muy fácil que esa persona se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Y es muy fácil que de alguna manera logre preparar todo como un escenario, claro, que le haga pensar a la mujer en este caso, que está protegida, que se encuentra en un ambiente tranquilo, de protección, etcétera, claro. Y les da mucha vergüenza poner el límite porque además no quieren pensar mal, y eso tiene que ver también con toda una historia de cómo hemos sido socializadas tratando de ser valiosas a través de los ojos de los otros. O sea, ahí hay un tema que el poner límite a las mujeres se les hace muy difícil, y hay muchas veces que eso sucede con profesores, y no estamos hablando solo de niñas, sino que estamos hablando de mujeres en general, que no tienen la capacidad de poner límites porque sienten que tienen que cumplir cierta expectativa del otro, que las está validando, que las está viendo, que las está queriendo. Rita, retomemos, tú me habías dicho que la audiencia queda entonces para el 2022, 16 de marzo, ¿no? Exactamente, 16 de marzo a las 9 de la mañana será entonces cuando se podrá iniciar esta audiencia de preparación de juicio oral, que no se pudo desarrollar este lunes porque no se presentó justamente el imputado y que termina, ¿verdad?, entregándose durante la mañana del martes. Vamos a ver también qué sucede, porque también tiene un nuevo abogado que tendrá que revisar, bien digo, las carpetas investigativas nuevamente para poder, ¿verdad?, asumir su defensa con todo lo que implica y poder representarlo, ¿verdad?, en esta audiencia, Toti. Así que vamos a ver y vamos a estar pendientes a lo que suceda, si es que se pide aplazar nuevamente esta audiencia de preparación o se mantiene para el 16 de marzo como quedó fijado durante el control de detención que se realizó este martes, ¿verdad?, donde también se entregaron las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. Sí, porque la audiencia de preparación entonces sería para el 16 de marzo del 2022, nos queda, digamos, bastante para aquello, pero más para el cierre de todo este caso, porque eso requiere la audiencia de preparación, o sea, juicio oral, falta todavía bastante.
bastante, porque, bueno, lo decíamos al principio, en la audiencia de preparación se entrega los detalles de los testigos que se van a presentar, también las pruebas que se van a utilizar definitivamente en el juicio oral, y recién en esa audiencia de preparación se da la fecha definitiva del juicio oral. O sea, falta bastante todavía para tener la definición de lo que pueda pasar con Tito Fernández, donde se están pidiendo entonces estos 34 años sumando los 3 casos, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa en esa audiencia de preparación. Vamos a ir cerrando este tema. Queremos agradecerte, Rita, y por supuesto a ti también, Joana. Gracias por entrar antes de lo que habíamos estipulado para ayudarnos también con el caso del primer bloque, que fue bien importante. Vamos a estar atentos también frente a mayores antecedentes de esto. Un abrazo a las dos. Que estén bien. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao.